Tenemos mesa de análisis en este viernes, nuestra tradicional mesa de análisis. Un gusto recibir a nuestra invitada y a nuestros invitados el día de hoy. Casa llena, cabina llena por acá en Sonora Noticias AM. Un gusto recibir a Janet Harrison, maestra en gestión pública y especialista en participación política de las mujeres. También Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, que ya tiene rato que no nos acompaña Alejandro. Darbe López Mendívil, abogado litigante, que ya hemos tenido acá en otros temas y en otras oportunidades. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nere. No, en este viernes en el que se acumulan los temas, cuando estábamos repasando los temas, escuché que les parecieron muy interesantes. Creo que la coyuntura y el contexto se da para este análisis. Empezamos jueces y magistrados, juezas y magistradas, proceso de elección popular. ¿Se modificaría la carrera judicial con todo esto? A ver sus impresiones. Empezamos contigo, Janet. ¿Qué tal? Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que ya estamos en un momento en el que, independientemente de estar de acuerdo o no con la reforma, que ya está rebasado al ser un tema ya firme, después de la actuación de la Suprema Corte de Justicia, creo que ahora tenemos que ver hacia dónde vamos. Yo vengo de una generación de estudiantes de la licenciatura en Derecho, donde es cierto que había unos que eran estudiantes y ya eran magistrados porque tenían un apellido que les permitía hacerlo y que había muchos vicios en el Poder Judicial. Ahora se renueva y hay una ventana nueva, una nueva oportunidad para que se renueve el Poder Judicial. Yo no sé si por la elección automáticamente esto suceda. Creo que es importante empezar a apuntalar los retos. Uno de los retos es la procuración de la justicia. No puede parar en la renovación del Poder Judicial si no pasamos antes por quienes integran las carpetas de investigación. Creo que otro reto importante es la parte económica, cómo vamos a financiar esta elección. A mí me parece irresponsable que ya estando firmes empiecen a cuestionar si es caro, qué tanto es suficiente. No creo tampoco que se pueda decir como una subasta de quiero 100 y te doy 50%, ¿no? Creo que tiene que ser un trabajo más serio, porque al final necesitamos dar legalidad y certidumbre al proceso. Y por último, yo comentaría que es muy importante que las instituciones adopten un rol serio en el papel que van a jugar en esta elección. Estamos en una coyuntura política, como bien decías, que los temas se cruzan y no podemos estar jugando a que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces creo que es necesaria la prudencia política. Pues está bien interesante esto que comenta. Vicios, apellidos, Darbe, ¿qué tanto pesaba este tema para que los abogados, las abogadas pudieran aspirar a esos cargos tan importantes en México? Bueno, con la reforma, sí. con la reforma Cedillo, se inicia una nueva etapa en la Corte. Antes la designación, como bien se señaló en las discusiones que hubo, antes las designaciones eran prácticamente cotos de los propios ministros, de los ministros que tenían prácticamente como una prestación laboral el que tú pudieras designar a los jueces o magistrados. Eso fue cambiando con la reforma que llevó a cabo y que implementó Cedillo. Y empieza a principios de los 2000 el establecimiento de una carrera judicial. Sin embargo, aunque se escucha muy bonito y muy romántico, no todo era así. O sea, no cualquiera podría ingresar. Después empezaron a poner más cotos y al final de cuentas, ya entrados en los 2000 se cierra. Y prácticamente era solamente para el personal judicial o el estudiante que se iba llegando. O sea, la Corte dejó de alimentarse de externos que podrían haber tenido otra visión, otra manera de advertir la justicia y que también podrían haber tenido una vocación para desempeñar un cargo jurisdiccional. Y obviamente esos espacios se fueron llenando con esa enorme carga de nepotismo que fue expuesta, que se señaló que casi el 60% del personal tenía una relación o familiar. Que es muchísimo, un 60%. Muchísimo, puede ser justificado porque al final de cuentas, por ejemplo, mi papá fue abogado, entonces a mí me gustó la carrera por él. Tengo hermanos abogados. Aún y cuando lo curioso es que no estamos en la carrera jurisdiccional, pudo haber sido que nos hubiéramos inclinado a ella. Eso pudo ocurrir. El detalle es que no se expusieron los controles correctos para decir que las personas que ingresaban y que tenían familiares habían ingresado necesariamente por los exámenes, porque uno de los argumentos que exponían los jueces y magistrados era, no, pues si esto fue por vocación propia y porque cumplí
con los requisitos y exámenes. En muchos casos eso es cierto, pero también se expuso, y yo creo que todos lo atestiguamos, todos quienes estamos en la carrera de Derecho y nos interesamos, como algunos exámenes, 2 particularmente de ellos fueron acreditados que fueron sustraídos y vendidos los reactivos. Entonces, no todo era tan romántico como ellos lo exponían. Tienen sus propios puntos con los cuales defienden muy bien lo que significa la carrera judicial. No creo que eso se deba abandonar. Creo que la capacitación constante es muy importante. Claro. El derecho se convirtió en una materia mucho más dinámica con la reforma constitucional de 2011 y creo que debe de seguir. Sin embargo, aun y cuando pudiéramos no estar completamente de acuerdo con el diseño de la reforma que se hace para renovar al Poder Judicial, la renovación era prácticamente el punto de acuerdo de toda la sociedad y de todos los sectores. Entonces, ya estamos en ello y como bien lo dice Janet, pues esperemos que esto sea con muchísima seriedad. Alejandro, ¿se va a transformar la carrera judicial? Definitivamente no solamente va a haber una transformación de la carrera judicial, sino de todo el Poder Judicial en lo general. Y como dice la compañera, que estoy completamente de acuerdo, creo que ya estamos un poco más allá de la discusión sobre el contenido de la reforma, sino cómo se están gestando, digamos, aquí las fuerzas y el combate, ¿no?, que se está haciendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y creo que también al final de cuentas es un debate completamente técnico-jurídico, ¿no? El día martes se llevó a cabo la sesión en donde se votaba la constitucionalidad o no del proyecto que presentó el ministro Carranca. Se desestimaron, ¿no?, las acciones de inconstitucionalidad. Y aquí creo que hay un punto muy particular, ¿no?, que ha estado en la doctrina y ha sido una discusión desde el siglo XX, y ¿se puede debatir la inconstitucionalidad de una norma constitucional o no? ¿No? Entonces, creo que aquí hay 2 puntos muy importantes sobre el fondo y la forma en particular. A mi punto de ver, y creo que algunos doctrinarios también lo confirman, es que sí debe existir un poder limitador, digamos, de la reforma constitucional, pero esto solamente debe versar, digamos, sobre las partes, digamos, esenciales o más relevantes que hacen existir al Estado mexicano, ¿no? Digamos, ponemos como ejemplo nuestra forma de gobierno, que somos una democracia, que tenemos un sistema presidencial. Entonces, también nuestra parte dogmática de la Constitución, de los primeros artículos que contienen los derechos humanos, ¿no? Todas las libertades que tenemos. Creo que esto definitivamente debe tener un carácter inmodificable. Más no estamos con esta reforma constitucional, no estamos en ese escenario en particular, ¿no? Y por otro lado, que lo mencionó la ministra Loreto Ortiz, es que el artículo 105, fracción 2, es muy claro, ¿no?, de nuestra Constitución. Solamente se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad si vemos que una norma de carácter general está combatiendo, ¿no?, una norma de carácter constitucional. Entonces, definitivamente creo que es un debate que ha estado mucho tiempo, tanto ahí en la Corte como en la doctrina. Incluso, no recuerdo, creo que fue Pérez Dayán el que mencionó que ya había resuelto en el 2017 un tema de la Ciudad de México, y que hubiera utilizado ese criterio mismo, ¿no? Okay. Se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de un tema de derechos políticos, no recuerdo exactamente qué fue, pero que utilizó el mismo criterio, ¿no? Que pues las acciones de inconstitucionalidad no pueden ir en contra, digamos... Pues cuando se crea la ciudad, la Ciudad de México, sí, pues... Exacto. ¿Qué pasa? ¿No? Muy bien. Tenemos que ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 31 minutos, seguimos en Mesa de Análisis, en unos instantes regresamos. Estamos de regreso, son las 7 con 33 minutos, es que estamos adelantándonos un poco a los temas que vamos a abordar en este espacio, en esta Mesa de Análisis. Nos acompaña por acá Janet Harrison, Alejandro Cepeda, Darbe López Mendívil. Estábamos hablando sobre el tema de jueces y magistrados, la elección pues que se va a llevar a cabo el próximo año, nos daban acá sus puntos de vista. Otro tema que no queremos dejar pasar es la aprobación de la reforma constitucional a favor de las mujeres. ¿Esto marcará realmente un antes y un después en los derechos de las mujeres en nuestro país, en Sonora? Janet.
Bueno, yo creo que por una parte, y hay que empezar con lo positivo, es Sí. muy políticamente muy valioso el que la presidenta, su primera iniciativa sea sobre los derechos de las mujeres. Creo que este es su principal diferenciador con el presidente anterior. Entonces creo que ella lo ha sabido ir capitalizando, ¿no? Pero es poderoso que la agenda de las mujeres, antes lo feminista era como lo más duro y ahora se está volviendo como la agenda soft o social, ¿no? Yo haría unos comentarios sobre qué se aprobó y qué cambia para poder ser muy puntual. Se aprobó el derecho a la igualdad sustantiva, ya existía en las leyes, pero se eleva a rango constitucional. Se aprueba el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia, pero recordemos que la ley se creó en 2007, entonces ese derecho lo tenemos hace casi 20 años y no se ha materializado. Entonces, yo me preguntaría si el ponerlo en la Constitución cambia en los hechos algo la vida de las personas, no lo sé. Claro, es importante. Se aprueban fiscalías especializadas. Sonora tiene una fiscalía especializada, pero también tenemos un tribunal especializado de competencia mixta que tiene 5 personas y son 5 personas que conocen 200 carpetas nuevas cada mes. Entonces, si vamos a tener fiscalías sin presupuesto, pues a mí me parece que son prácticas muy demagógicas. Tenemos la igualdad salarial, ya estaba en la Constitución, pero yo me pregunto cómo vamos a detonar la participación económica de las mujeres si no tenemos un sistema de cuidados. Entonces yo creo que sí es muy importante lo que se propone, mas no es suficiente. Vamos a poder evaluar si son compromisos reales en el presupuesto. Estamos muy cercanos a empezar a debatir el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025. Y ahí es donde vamos a tener que ver estos compromisos, porque si no estaríamos hablando únicamente como de postulados y de ideas que ya estaban y se retoman de otras leyes, unas se elevan a la Constitución. Pero yo creo que en el punto social en el que nos encontramos, las mujeres ya no pueden seguir esperando a ver en los hechos materializada esa igualdad. Ya logramos la participación paritaria de las mujeres a nivel político y esa representación política necesariamente tiene que empezar a traducirse en mejores condiciones de vida para todas y en lo cotidiano, porque ¿cómo le explicas a una señora común en el que, oye, es que ya tenemos la mitad de las mujeres en el poder? Ajá, ¿y a mí qué? Pues Exacto, creo que ¿no? ese es el gran Sí. reto de la representación política en general, pero en esta coyuntura política se acrecenta el tener la primera presidenta, ¿no? Y este spot de llegamos todas, si llega ella, pues vamos a ver en el presupuesto. Y que el presupuesto que dicen, presupuesto con perspectiva de género también, Sí, ¿no? y ese es un tema porque Ajá. luego ves así de, es que le compré uniformes a las policías. Ajá, o sea, ese no, pues, o sea, es que le di becas a niñas, mientras no vengan en tus Sí. criterios de elegibilidad, porque le preguntaba hace unos días al compañero de becas, le digo, oye, ¿y cómo apoyan a las madres jefas de familia? O sea, esos son criterios con perspectiva por de supuesto. género. No se trata de desagregar. Si te di dinero, entonces ya entras en la bolsita. Pero bueno, son temas que Claro. vamos a evaluar al final de año y ojalá ahí se Bien. vea este compromiso. Ojalá Darbe. Bueno, lo que pasa es que se establecen como lineamientos. Por supuesto que el establecerlo en la Constitución por sí mismo no dice nada. Tenemos una de las constituciones más bonitas del mundo. El detalle es precisamente cómo lo materializas y cómo vences esas resistencias con las que se ha construido un sistema que prácticamente a las mujeres las tiene abajo y eventualmente no ha sido capaz de elevarla y de realizar lo que la presidenta busca con este proyecto. A mí me llama mucho la atención que junto con una reforma y con una visión, una de las críticas que le podemos hacer a la reforma judicial es que viene y destruye las acciones afirmativas que se habían establecido para que juezas se establecieran y que también se analizara en qué condición se encontraban madres juzgadoras o personas juzgadoras que que son madres de familia, que son monoparentales, que estaban en determinada situación que requerían cierta visión por parte de la propia Constitución y de la adaptación que se quería hacer de la reforma judicial, y de tajo se cortó. Claro, observando supuestamente un principio de paridad en los procesos electivos, pero creo que no fue lo correcto. Creo que no debió haber funcionado así, y para mí sí era una crítica. Y creo que el Senado estuvo en posibilidad de tomar medidas para ello en el momento en el que señaló cuáles eran los puestos que se iban a someter a elección el año entrante. Entonces, yo creo que puede haber muy buenas intenciones, que una
una reforma o elevar a la Constitución, sí marca un lineamiento, marca directrices por las cuales las mujeres pueden hacer valer sus derechos, pero eso no es suficiente, pues. Eso no lleva a cabo el respeto absoluto de los derechos como se busca, y esperemos, pues, al final de cuentas, que se siga haciendo un esfuerzo evidenciando lo que verdaderamente no está funcionando, porque ya teníamos desde el 2007 leyes que en realidad no encontraban muchísima resistencia, al grado tal que no logran vencer las inercias por las cuales las mujeres prácticamente no han logrado ese equilibrio que requieren dentro de la sociedad. Exactamente, ¿no, Alejandro? Sí, completamente aquí de acuerdo con mi compañero y mi compañera en el tema de que sí, obviamente se elevó a nivel constitucional el tema de la paridad, y algunas otras situaciones. Igual, digo, creo que es el mismo caso con el tema de los derechos DESC, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, que tenemos años, por ejemplo, con el derecho de la vivienda en particular también, que pues no se ha cumplido esta expectativa jurídica que teníamos sobre que se haya elevado a nivel constitucional, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Vemos como todos estos derechos definitivamente, que si bien están reconocidos por nuestra Constitución, pues ya al momento de tener una traducción dentro de los programas o políticas o planes, acciones del gobierno, pues tal vez no satisface al 100% esa expectativa jurídica que tiene el ciudadano sobre cómo debe de ser resuelta esa necesidad en particular, pues, ¿no? Sucede aquí el mismo tema con el género. Vemos que tenemos una alta incidencia en el país, por ejemplo, de feminicidios, de violencia familiar. En el caso de Sonora, las carpetas de investigación de violencia familiar son monumentales. Todos los días hay cientos de audiencias por violencia familiar en todo el estado de Sonora y en todo México. Entonces, sí, definitivamente creo que igual es un gran avance que se haya reconocido por otro lado, ¿no? Creo que es un gran avance que se haya reconocido a nivel constitucional, y esto también puede dar al lugar a que, por ejemplo, dentro de los programas presupuestarios, que creo que ahí es donde comienza todo y es, digamos, el documento más importante que podemos ver al momento de pensar cómo se va a traducir en una política pública posterior, ya en el contexto del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño de Secretaría de Hacienda, y que ya se está traduciendo también a los estados. Pues vamos a ver cómo también se va a jerarquizar ya un poco más el tema de la igualdad dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Y creo que a final de cuentas eso es un excelente comienzo. Igual ya hay una responsabilidad de todas las unidades administrativas del gobierno del estado y de México dentro de sus indicadores y sus matrices de indicadores de resultados, de planearlos con cierta perspectiva de género, pues, ¿no? Creo que eso es un gran comienzo. Y sobre todo también el principio de paridad, ya no solamente dentro de la elección popular, que como ya bien sabemos hay paridad en todo, ahora también pues va a haber paridad en las designaciones de carácter burocrático, ¿no? Sea en el gobierno del estado, en los municipios, y a final de cuentas esa representación paritaria dentro de los cabildos, del gobierno del estado, ¿no? de todos los órganos burocráticos estatales y municipales, pues va a beneficiar también. ¿Y esta paridad se quedaría solamente en la cabeza o también cómo ven ahí? Yo quisiera hacer una moción de activistas. Sí. Sí. Yo tengo evaluando la paridad desde el 2021. No es nueva la paridad. La paridad en los gabinetes federal y estatales se aprobó en la Constitución en el 2020. Entonces, desde el 2021 debiéramos tener en los estados que se renovaron en el proceso electoral 2020-21 paridad en los gabinetes estatales. En el caso de Sonora y en otras muchas entidades se legisló a nivel legal. En Sonora es aplicable la paridad municipal desde el 2021 también. Entonces ya tenemos evaluando al trienio anterior y a este, y el grado de incumplimiento es muy grande, no solo en el estado, sino en los municipios. La participación política de las mujeres en el ámbito municipal no llega ni al 25%. Entonces, y he evaluado casi 400 municipios, o sea, tengo datos concretos para afirmarlo. Sí, ¿cuántas alcaldesas tenemos ahorita, por ejemplo? Ahorita Yo creo que tenemos menos que en el anterior. Tenemos dos más. Dos más, ¿no? Dos más. Soy bien mala con los números, pero 18, 19,
una cosa Más así. o menos. Pero no hemos logrado la paridad ahí porque no existe no se subsana la representación a través de otra figura. Por ejemplo, en las regidurías, pues están las regidurías de RP y viene la planilla paritaria. En los congresos, pues se subsana a través de las candidaturas de representación proporcional. Entonces, el gran reto está en el municipio, pero está también en la impunidad. Cuando hablamos de feminicidio, Marcela Lagarde atinadamente nos dijo que en México lo que genera la violencia contra las mujeres es la impunidad. La paridad existe desde 2021. No vengamos ahora a decir así como, porque está este discurso político de, es nueva, ¿eh? No es nueva. Bien, nos vamos a ir a mensajes, 7:44. Lo que no es nuevo es que nos tenemos que ir a mensajes. 7:44, volvemos. Hola. Estamos de regreso. Hola. Sí. Imagínense, ya nos estamos imaginando cómo va a ser el proceso electoral de jueces, juezas y magistrados el año que viene. Lo que sí no queremos dejar pasar en esta mesa de análisis en la que nos acompaña Darbe, Alejandro y Janet es el regreso de Donald Trump. Ya se veía venir. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Ya la presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje de tranquilidad, donde decía no pasa nada, tranquilos, tranquilas, y habrá una buena relación además entre México y Estados Unidos. Cómo entender también esa buena relación con tantos temas que hay en el tintero, tantos temas que son tan importantes, está la migración, está el tema económico, muchísimos, y entender un poco al electorado también estadounidense, ¿no? Alejandro, no sé si quieres empezar. Sí, claro que sí. Lo contábamos ahorita al inicio. En lo personal, creo que se veía venir. No de la forma en que las encuestas de salida nos dicen. Es la primera vez que me toca que hay, digamos, tanta diferencia entre un candidato y otro en las elecciones estadounidenses. Usualmente vemos votaciones así de diferencias de 2 millones de personas. Lo vimos en la elección pasada, que fue extremadamente cerrada. Y como siempre, ¿no? En Estados Unidos siempre las elecciones se definen por los famosos llamados estados swing states, que son los que cambian de rojo a azul. Estuvimos ahí muy pendiente, por ejemplo, del estado de Georgia, de Arizona, de Pensilvania, que son los que usualmente se modifican. Las encuestas de salida vimos que se tornaron rojos, y me gustaría resaltar un comunicado que dijo Bernie Sanders, ¿no? Que siempre está ahí, que es el senador que es un senador estadounidense, muy conocido, de la izquierda americana, muy probablemente creo que el único que se autoadjudica como de izquierda dentro de los demócratas, y habla sobre el abandono de la clase trabajadora estadounidense, ¿no? Vemos usualmente dentro de la izquierda global, vemos que siempre hay una asignación de la izquierda a los trabajadores, digamos, por los intereses, ¿no? Por los que pelea la izquierda, que es el labor. Siempre han sido laboralistas. Y vemos como ahora toda la clase trabajadora se siente con un poco más de afinidad, digamos, por los republicanos y por Donald Trump en particular. Esto para mí es una derrota ya por sí misma, que la clase trabajadora pues se vaya con la derecha, siendo que la izquierda son los que, digamos, tienen esa agenda de protección social, de protección laboral. Entonces hay algo que definitivamente debe cambiar dentro de los demócratas, que creo que hasta la fecha no están dispuestos a reconocer. Siguen con sus mismos cotos de poder, siguen con sus mismas acciones. El otro día vi un dato muy interesante, que es la primera vez en alrededor de 30 años que no se postula por los demócratas a alguien relacionado, por ejemplo, con los Clinton o con este grupo de poder que también está muy relacionado a las grandes empresas estadounidenses, ¿no? Un dato muy particular también o que tenemos que ver para analizar, digamos, el trasfondo de cada uno de los candidatos es también quién les brinda el financiamiento, ¿no? Y vimos que definitivamente Kamala Harris tenía un financiamiento mucho mayor que el de Donald Trump para hacer campaña, y pues de las grandes corporaciones estadounidenses. Entonces creo que se veía venir esta vinculación de los demócratas, digamos, con el poder americano corporativo, les afectó bastante, y al final de cuentas pues la gente quiere otro país, ¿no? Vemos que hay una alta tasa de pobreza en los Estados Unidos, de falta de acceso a la salud, que siempre ha sido un tema muy, muy complejo. Estados Unidos tiene el
el sistema de salud más caro de todo el mundo, es un sistema de salud eminentemente privado. Entonces, no se ha hecho realmente un cambio de fondo en el sistema estadounidense, en el sistema de protección estadounidense y en general en la vida de los americanos, y pues esta vez se les castigó por lo mismo. Se les castigó. Sí. ¿Piensas, Darby, se les castigó? Sí, pienso que deberíamos abordar, como lo dice Alejandro, el análisis de lo que sucede con la conclusión de que fueron rebasados por la izquierda, por los republicanos, pues no los demócratas. A mí me parece muy sintomático que el mensaje del presidente sea para tranquilizar. Uh-huh. Es decir, oye, ganó él, pero vamos a tranquilizarnos. Ah, caray, dices tú, pues. Creo que eran unas elecciones en las que por lo general el mundo siempre está pendiente de quién va a ser electo como presidente de los Estados Unidos, pero más en una coyuntura mundial en el que tenemos dos conflictos importantes que a la postre pueden degenerar en un conflicto global. No debemos perder de vista eso, y cómo se identificaba a la candidatura de Trump como una especie de acotamiento o de bajar, pues, no, el calor que existe en esos conflictos tan importantes. Pueden marcar el inicio de una nueva era si es que no se paran de inmediato. Aún y cuando al parecer se encuentran de momento congelados, el involucramiento de enormes políticas no solamente económicas, por la creación de nuevos bloques a raíz de las posturas que han estado teniendo los propios Estados Unidos con el presidente Biden, sino un tanto la cuestión cultural, qué es lo que ellos ya representan para el mundo. Ya los Estados Unidos, ¿qué eran? Pues antes lo identificábamos como los campeones de la libertad, ¿no? Ellos mismos decían, pues aquí eres libre, y reflejaban el paradigma occidental más puro, ¿no? De derechos, de libertades, pero yo creo que eso ya se perdió. No creo que Trump tampoco sea prácticamente una devolución a esas nuevas concepciones. Sin embargo, creo que sí una base muy importante de la sociedad considera que Trump les puede devolver, con su eslogan, la grandeza que una vez tuvieron, entre comillas, porque para mí en lo personal nunca dejaron de ser un país que se sirve de otros, de ese colonialismo que yo creo que todos debemos de criticar. Que tenemos que tener conciencia de ello. Sí, que ¿no? tenemos una conciencia histórica, porque aquí al final de cuentas tenemos una influencia muy importante de ellos, y nosotros lo llegamos a considerar como la sociedad perfecta, pues no, y la verdad es que no es así. Entonces, por los graves déficits que tienen, pues, en prestaciones como la salud, la educación, el trabajo, incluso cuestiones tan paritarias que ellos, pues, padres de acciones afirmativas tan legendarias, pues no, al final de cuentas, si los analizas también les encuentras absolutamente todos los defectos que nosotros tenemos. Ya no nos metamos en las cuestiones de seguridad y de narcotráfico. Ellos son prácticamente la jeringa gigantesca del mundo, pues no, ellos es la base de consumo más importante más que grande, hay, claro. Y es el problema de seguridad más importante que tenemos nosotros. Así es. Entonces, bueno, yo creo que vienen retos nuevos para México. No significa que sean apocalípticos. Creo que sería irresponsable hablar de un mapa así catastrófico. Tampoco creo que haya que tirar las campanas al vuelo, y creo que fue muy desafortunada la foto de la presidenta después de la llamada, muy sobrada, como hacia el frente, riéndose. Creo que no estamos en un momento para eso. Creo que hay que tener prudencia. Es importante porque hay que renegociar, es nuestro principal socio comercial, pero no estamos en igualdad de condiciones. El 50% del PIB mexicano depende de los tratos comerciales con Estados Unidos, y creo que hay una similitud entre la democracia estadounidense y mexicana en este momento. Ayer escuchaba voces que pertenecen al partido en el poder diciendo como que preocupante, una sola fuerza política conserva todo el poder. Lo mismo está pasando en México. Y por último diría que así como nos dicen que no nos extrañemos porque se cumple el plan C, cuando fue la promesa de campaña de la 4T, tampoco debiéramos de echar en una bolsa al vacío lo que dijo Trump. Trump prometió dos cosas en particular. Una fue la reactivación económica, que definitivamente va a tener un impacto en el tratado comercial con México, y la segunda fue la migración.
Creo y comparto lo que decía una de las excónsules mexicanas, en el que México debe de atender la severa crisis humanitaria de tráfico ilegal de personas por una cuestión de seguridad nacional, pero también por una cuestión de relación bilateral. Entonces creo que estamos frente a un gran reto. Este va a ser un tema que va a estar en el ecosistema político de México durante todo el año y pues ojalá que lo enfrentemos con mucha responsabilidad. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Son temas que no se quedan acá. De hecho, ahorita en pausa hablábamos sobre lo que prevíamos y pronosticábamos en algunos de ellos. Muchísimas gracias a Janet Harrison, maestra en gestión pública y especialista en participación política de las mujeres. Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Darbe López Mendívil, abogado, que nos hayan acompañado el día de hoy en esta mesa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Con esto vamos a mensajes. Volvemos.